A abrir nuestra Biblia, hermanos, ¿verdad? La palabra del Señor debe de ser nuestra pasión principal. La palabra del Señor debe de ser nuestra pasión y esta noche aquí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que estamos estudiando estos versículos que nos hemos detenido un poco aquí en el capítulo al final del 9, ¿verdad? Los últimos versículos del capítulo 9. Quisiera que viéramos aquí un tema que no frecuentemente hablamos de estas cosas, pero cuando estudiamos la Biblia de esta forma, ¿verdad? Un pasaje, un libro, podemos tocar diferentes temas que quizás en otras circunstancias no los tocaríamos. Pero quisiera que leyéramos nuevamente estos versículos del versículo 32 hasta el 43, que es la última porción del capítulo 9. Es la historia de Eneas y de Dorcas, ¿verdad? De Tabita. Dice así aquí la palabra del Señor. Aconteció que Pedro, visitando a todos, dice, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, dice, se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Dice, después de lavada, que era una costumbre judía, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, más o menos 16 kilómetros, como de ir de aquí a Chalchuapa, dijéramos, estaban estas dos ciudades o dos pueblos. Dice, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dice, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Hermanos, estas 2 historias, ¿verdad? Tienen muchas cosas en común. Tienen cosas, obviamente son 2 historias distintas, pero tiene diferentes cosas en común ambas historias, ¿verdad? Se trata de enfermedades en ambos casos, ¿verdad? Tanto Eneas como Tabita o Dorcas, ambos estaban enfermos. Uno llegó a morir, ¿verdad? El caso de ella, y a través de Pedro el Señor la resucitó. Pero en ambas situaciones dijéramos que hubo un milagro extraordinario. Esa es quizás una de las cosas en común que vemos en las 2 historias, algo extraordinario que ocurrió en ambos casos. Son milagros, y el hacer milagros son uno de los 9 dones, ¿verdad?, espirituales que aparecen listados en 1 Corintios 12. Si gustan, vamos a 1 Corintios 12 y leamos algunos versículos ahí en el capítulo 12. Porque dice el versículo 7 que a cada uno les daba la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Dice, a otro les dada fe
a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero a todas, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros. Y sigue el apóstol Pablo. Este capítulo 12 de Hechos, quédese ahí porque quiero que leamos otro par de versículos más. Nos muestra, hermano, estos 9 dones espirituales, ¿verdad? Uno de ellos es el hacer milagros, y vemos aquí en la historia cómo Pedro fue instrumento de Dios para que estos milagros ocurrieran, estos hechos, dijéramos, extraordinarios ocurrieran aquí, y Dios usó a Pedro. Pero acuérdense que el tema central del libro de los Hechos es lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia y a través de la iglesia. Y era el Espíritu Santo, porque eso era un don del Espíritu Santo que se manifestó a través de Pedro. Y lo que la historia nos está diciendo es precisamente esto: cómo el Espíritu Santo se estaba moviendo en medio de la iglesia, cómo el Espíritu Santo estaba usando a los apóstoles y a otros miembros de la iglesia, como hemos estado viendo a través de todos estos meses. Y aquí en ambas historias se manifiesta de una manera extraordinaria el Espíritu Santo con estos milagros. Pero hermanos, ninguno de estos 2 milagros hubieran ocurrido si Pedro no hubiera hecho algo que es común en ambas historias, y es en lo que quisiera que nos concentráramos y nos centráramos esta noche. Algo muy sencillo que Pedro hizo y que nosotros necesitamos hacer, y darle lugar al mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en medio de la iglesia. No podemos ser la iglesia sin el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo está en medio de nosotros, el Espíritu Santo está en nuestros corazones, y el Espíritu Santo está manifestándose, el Espíritu Santo está obrando, el Espíritu Santo está queriendo usarnos y moverse en medio de nosotros. Pero esto ocurrió porque Pedro en ambas historias hizo una cosa. ¿Cuál fue, hermano? ¿Cómo comienza la historia? En el versículo 32. ¿Qué hizo Pedro? ¿Ah? Ajá. Dígalo sin temor, hermano. Fue a visitarlos, dice. Dice el versículo 32. Dice, aconteció que Pedro, dice, visitando a todos, vino también a los que estaban en Lida. O sea, Pedro fue, lo que quiere decir esa expresión, quizás no que literalmente fue a cada hermano, pero cuando dice es una expresión, es una hipérbola, ¿verdad? Visitando a todos quiere decir que Pedro fue por diferentes lugares, diferentes ciudades, no quizás que fue literalmente a cada casa, pero él es una expresión para decir que Pedro quería verlos a todos y que fue a diferentes lugares, y por eso dice, llegando también, vino también a los santos que habitaban en Lida, a este lugar, a este pueblo. Y entonces, pero en el versículo 38, hermanos, también nos dice que Pedro fue a visitar a Tabita. Mire, dice el versículo 38, dice, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, dice, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres, dice, a rogarle, ven a visitarnos, le dijeron, no tardes en venir a nosotros. Y el 39 dice que Pedro respondió a esa invitación, a esa súplica, a ese ruego. Dice que levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, pues encontró ahí a Tabita, que había muerto y estaba en medio de la sala, y Dios lo usó para que ella resucitara. Entonces ambos milagros, hermanos, ocurrieron porque Pedro fue a visitar a estas personas. Si él no hubiera ido a visitarlas, ninguna de las 2 cosas hubieran ocurrido, ¿verdad? Pero ocurrieron porque el Espíritu Santo lo usó, pero porque él fue y les visitó, fue a visitarlos.
Entonces, mire lo que dice el versículo 28, ahí mismo en el capítulo 12 de 1 Corintios, donde nos quedamos. Dice el versículo 28, dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, dice, a otros luego profetas, a los terceros maestros, luego a los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, Dios puso en la iglesia diferentes personas con diferentes dones, con diferentes ministerios, dice. Ahora, ¿todos van a ser apóstoles en la iglesia? No, quiere decir, ¿verdad? ¿Todos van a ser profetas? No quiere decir. ¿Todos van a ser maestros? No todos van a ser maestros. ¿Todos van a hacer milagros? No todos van a hacer milagros. ¿Todos tienen dones de sanidad? Tampoco quiere decir el pasaje. ¿Todos hablan en lenguas? Tampoco, porque algunas veces, ¿verdad?, los pentecostales han creído de que todos deben de hablar en lenguas, pero la Biblia dice que no todos van a hablar en lenguas. Todos sí van a ser llenos del Espíritu Santo, pero no todos. Hablar en lenguas no es la señal de que alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es una equivocación, es una mala interpretación, pero está diciendo, todos van a hablar en lenguas, todos son apóstoles, todos hacen sanidades, todos hacen esto. No, porque cada miembro es diferente. Cada miembro del cuerpo es distinto y Dios ha puesto a cada uno de diferentes maneras. El domingo, por cierto, vamos a ahondar un poco en este aspecto, hablando de la red. Pero dice, interpretan todos tampoco. Y dice, procuren los dones mejores. Mas yo les muestro un camino aún más excelente, que es el camino del amor, ¿verdad? Eso toca el capítulo 13. Entonces, pero está diciendo, lo que está diciendo el capítulo 12 es, Dios ha repartido dones en la iglesia, cada miembro tiene una función diferente y cada función es importante para que Dios cumpla su propósito. Y un hecho aquí importante, hermanos, porque alguien dirá, es que Pedro era un apóstol y por eso Dios lo usó de esa manera, pero aquí dice, no todos son apóstoles, no todos hacen sanidades. De hecho, Pedro, hermanos, si ustedes se recuerdan, si retrocedemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, acuérdense que vimos y la palabra dice que los apóstoles, cuando la iglesia creció, ¿verdad? Los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor y la oración para servir en las mesas, o sea, hacer otras cosas del ministerio, quiere decir eso. Y entonces, ustedes saben la historia de lo que ocurrió. O sea que visitar a los hermanos no era una función que normalmente hacían los apóstoles. Pedro está haciendo aquí en el pasaje algo que normalmente los apóstoles no hacían. No era parte de sus actividades normales, dijéramos, o diarias, pudiéramos decir, porque se dedicaban más al ministerio de la palabra y al ministerio de la oración. Visitar no era algo que hacían habitualmente, pero ¿por qué Pedro lo hizo? Obviamente porque el Espíritu Santo en él lo movió a ir y visitar a los hermanos. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, en esta introducción es que cada uno de nosotros tenemos un propósito en la iglesia. Usted tiene un propósito en la iglesia. Dios nos salvó a cada uno con un propósito y cada uno de nosotros tenemos dones y cualidades y aspectos que Dios nos ha dado a cada uno y Dios nos quiere usar a cada uno de diferentes maneras, pero necesitamos también cada uno ser sensibles al Espíritu Santo para que Él nos mueva y hagamos cosas que quizás no estamos muy habituados a hacer, pero Dios quiere que algunos de nosotros hagamos cosas que normalmente no hemos hecho o que no están normalmente en nuestras agendas, pero Dios quiere usarnos, quiere movernos. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, pero lo que Pedro hizo, como dice ahí la pantalla, es visitó a los hermanos, y ese es nuestro punto principal aquí.
Y cada historia, hermano, vamos a ver 2 puntos, uno en cada historia, porque si bien es cierto, Pedro visitó a Eneas y visitó a Tabita y a los hermanos en cada lugar, pero la motivación o la forma en que visitó a cada uno fue diferente, ¿no es cierto? En la primera historia, Pedro los visitó por iniciativa propia. Dice, visitando Pedro a todos, dice el versículo 32. Pero el versículo 38 no dice que Pedro tuvo la iniciativa de ir a Jope, ¿verdad? Sino que ¿por qué fue Pedro a Jope? Porque lo mandaron a llamar. No solamente lo mandaron a llamar, sino que le rogaron que fuera. Dice que estos 2 hombres que llegaron en nombre de todos los hermanos allá y de las viudas que estaban consternadas porque había muerto la hermana Dorcas, dice que ellos le rogaron, llevaron ese ruego a Pedro, de tal manera que Pedro no podía responder de otra manera que era levantarse e ir allá y ver, ¿verdad? Porque Pedro entendía y entendió que era el Señor a través de ellos llamándolo a que fuera a servir a ese lugar. Entonces, en la primera historia los visita por iniciativa propia, pero en la segunda por iniciativa de otros, pudiéramos decir. Entonces veamos un poquito de lo primero, hermano. Quisiera invitarlo a que busquen en Lucas capítulo 10, el Evangelio según San Lucas. La visitación, visitar, hermanos, visitar a los hermanos, debería de ser una actividad, hermanos, de la iglesia, que nosotros hagamos. Pero esa no es una actividad o una labor de los pastores, porque, hermanos, es que así nos enseñaron, ¿verdad? Los que antes, y digo, hablando toda la iglesia evangélica, casi tenemos en nuestro medio esa forma de pensar, pero pensamos que como que solo los pastores son los que van a hacer el ministerio, pero el ministerio es el ministerio de la iglesia, y visitar a los hermanos debería de ser una actividad que todos hagamos, que todos realicemos, que cada uno de nosotros llevemos a cabo. Y el mismo Señor, hermano, mandó a sus discípulos, el mismo Jesús mandó a sus discípulos a visitar. ¿Se recuerdan? Aquí miren, Lucas capítulo 10. El mismo Señor mandó a visitar. Pero muchas veces nosotros, cuando pensamos en visitar, pensamos en que nos visiten. Y está bien, ¿verdad? Pero aquí se trata de que, hermano, de que nosotros visitemos. Eso es lo que estamos diciendo. Que nosotros visitemos. Porque está bien que pensemos y digamos, no me han venido a visitar. Pero ¿cuántas veces ha pensado usted, no he ido a visitar? ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros, no he ido a visitar a los hermanos que viven aquí en la colonia, a los hermanos que están en mi grupo pequeño? Tengo días de no irlos a visitar. No he ido a visitar a los hermanos de la zona, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos pensado, no he ido a visitar a los hermanos? Pero mire, dice aquí en Lucas capítulo 10, dice versículo 1, después de estas cosas, o sea, Jesús, ¿verdad? Designó el Señor, dice también, a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. La mies es mucha, los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pudiéramos traducir eso y pudiéramos decir esta noche que lo que el Señor estaba diciendo, son pocos los que quieren ir a visitar. La mies es mucha. Muchos están esperando que los visitemos en el nombre del Señor. No solo los hermanos, pero otras personas también, los vecinos.
¿verdad? ¿Cuántos en el último año, cuántas casas hemos ido a visitar? Digamos, usted está en un grupo pequeño. ¿Cuántos vecinos ha ido a visitar con el grupo pequeño? A decirle, aquí venimos a visitarlo y queremos invitarlo a la reunión que tenemos en la casa de fulano de tal, que es su vecino, y queremos orar si tiene alguna necesidad aquí en su casa. Más hoy con el chikungunya era de aprovechar, hermano. Sí teníamos salud, ¿verdad? Porque muchos hemos estado algo ahí medio embancados, ¿verdad, hermano? Entonces, pero en el último año, ¿cuántas visitas hemos hecho en las casas del vecindario ahí donde vivimos o en el grupo que nos reunimos? No sé, una pregunta que pudiéramos hacerlo. Pero mire, dice, los obreros pocos, dice. Y dice el versículo 3, id y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ay, hermanos, quiero visitar, mire, le tiran la puerta a uno. Pues sí. Le hacen mala cara a uno. No, pues sí, no dice pues que en medio de lobos. Y algunos hasta mal nos van a querer hacer quizás. No nos van a agradecer que los vayamos a visitar. Los vamos a incomodar quizás. Pero eso no es una razón para no hacerlo. Y mire el versículo 4, dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Pero no quiere decir que fuéramos malcriados, ¿verdad? O mal educados. No, lo que quiere decir es que no se distrajeran del propósito a lo que iban, que se iban a quedar en el camino viendo otras cosas o distraídos con otras cosas. O sea, vayan a lo que van, hagan lo que tienen que hacer y vayan a lo que van, está diciendo Jesús. Versículo 5. Y mire, dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Quién es un hijo de paz, hermano? Está hablando de un incrédulo. Pero un hijo de paz se refiere a alguien que va a recibir el evangelio. Nosotros no sabemos si nos van a abrir la puerta o nos la van a echar encima. Si no nos van a dejar entrar o nos van a recibir. Nosotros no sabemos. Pero dice, pero si a la casa que ustedes van, ahí hay alguien que lo recibe en paz, o sea, un hijo de paz le llama a Jesús. Entonces vuestra paz. ¿Y cuál es vuestra paz, hermano? ¿Cuál es nuestra paz? Es mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es la paz de Dios, la paz del Señor, la paz, tener paz con Dios y tener paz con los demás. Dice el versículo 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis, dice, de casa en casa, como diciendo, o sea, disipulen ahí bien, quédense ahí y hagan completo el trabajo. Y el versículo 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué tenemos que visitar, hermano? Para acercarle a la gente que el reino de Dios. Propósito de visitar es acercarle a las personas el reino de Dios. Y por eso debemos de visitar el vecindario, visitar a las personas en el nombre del Señor. Y les visitamos porque si ellos nos reciben, al recibirnos estamos acercándoles el reino de Dios. Estamos poniéndoles al alcance el reino de Dios. Y a eso es lo que el Señor nos ha mandado, ¿no es cierto? Entonces, hermano, ahora pensemos un poquito en la actitud cuando nos visita alguien a nosotros, o actitudes que pueda tener una persona cuando nosotros le visitamos, porque muchas veces nos desalentamos de visitar porque tal vez la persona que fuimos a visitar no nos recibió bien, ¿verdad? Quizás a muchos nos ha pasado. Y no sentimos tan bonito. Pero eso es parte de lo que ya el Señor dijo, ¿verdad? Que muchas veces cuando vayamos a visitar a alguien quizás no vamos a ser bien recibidos.
Y es incómodo llegar a la casa de alguien y que no nos reciban bien. Es incómodo para cualquier persona, pero eso es parte. Pero mire, hermanos, cuando nos visitan, cuando usted recibe una visita de los hermanos, si a veces nos pasa a los pastores, que quizás no somos muy bienvenidos a veces, imagínense, les puede pasar a cualquier miembro, a cualquier líder, a cualquier miembro de la iglesia. Recuerdo una vez que fuimos a visitar con un grupo de jóvenes universitarios, me viene a la mente, ya era un poco tarde, eran no tan tarde, pero creo que eran las 8:30 de la noche, y fuimos a visitar a alguien de la iglesia, y yo fui con un grupo de jóvenes, y desde que, yo no sé si ellos cómo se sintieron, porque no hablé así bien con ellos después, pero desde que llegamos sentí yo que no éramos bienvenidos, que lo incomodamos bastante, ¿verdad? Porque a veces las personas piensan que uno llega porque a ver si han pecado, ¿verdad? Y uno llega a decirles algo, y yo desde que llegamos vi que fue tan incómodo, ¿verdad? Y yo no hallaba ni cómo decir por qué estábamos ahí. Pero lo que queríamos era tener un acercamiento con esta hermana, ¿verdad? Simplemente no era porque nos habían contado alguna cosa de que ella andaba haciendo o algo así. Entonces a veces ¿qué viene a hacer, verdad, este hermano? Pudiera ser la actitud si nos llegan. Pensemos si me llegan a visitar. ¿Qué tal llega el pastor de la zona a visitarlo a usted, o un líder de un grupo de pequeño discipulado de los más cerca a su casa, y llegan a visitarle allí? Llega todo el marón ahí a su casa. Y usted, ay, ¿qué vienen a hacer estos hermanos? Y usted lo recibe viendo el reloj, ¿verdad? Pudiera ser. Ya es tarde, ¿qué vienen a hacer? Ay, ojalá se vayan rápido, o cosas así. O pudiera recibirlo con un poco de sarcasmo, ¿verdad? Mire, hoy va a llover, hermano. Recibir al pastor, ¿verdad? Qué milagro que viene, hermano. ¿Y qué hice, hermano? ¿Que habré hecho algo? Ya era tiempo, ¿verdad? Que vinieran, se acordaron de mí. Y cosas como esas. Pudiera ser una actitud, sería una mala actitud. Pero hermanos, cuando llegan a visitarnos, hermanos, hablando de nosotros, ¿verdad? Ya hablamos un poco de ir a visitar a una casa de un inconverso, pero hablando de cuando nos visitan los hermanos a nosotros, un líder de la iglesia nos visita, un hermano, pues no llega a prestarnos, sino que llega a visitarnos, porque quieren orar, quizás estar un rato con nosotros, bendecirnos, porque cuando un hermano visita una casa, cuando miembros de la iglesia visitan una casa, ¿qué están haciendo? ¿Acercando a quién, hermano? Al reino de Dios. Entonces, cuando llega un hermano, cuando llega un líder, cuando llega alguien a visitarnos, deberíamos de tener gran expectación de qué es lo que Dios, por qué Dios los está llevando, qué es el Señor que está llevando a los hermanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? ¿Qué es lo que Dios quiere ministrarnos? Es un mensaje que Dios nos está dando de que Él se está acordando de nosotros, etc. Y deberíamos de recibir a los hermanos con gran expectación y recibirlo con un corazón agradecido, ¿verdad? Porque el reino de Dios se está acercando a nuestra casa. Pero veamos lo segundo, hermano. Y es cuando se visita, cuando no por iniciativa propia, sino por la iniciativa de alguien. A Jesús, hermanos, Él iba a las casas de las personas. Y los evangelios están llenos de historias de Jesús visitando a personas en sus casas. Muchas historias. Y básicamente habían 3 motivos por los que Jesús visitaba a las personas en sus casas. Uno era
por iniciativa propia, como estamos hablando. A veces Jesús se invitaba solo, ¿verdad? Si alguien se invita solo a su casa, no se enoje, alégrese. Amén, hermano. Échele más agua a la sopa. Por ejemplo, cuando Zaqueo estaba ya en el árbol de sicómoro, ¿se recuerdan? Se había subido porque quería ver a Jesús. Y el sicómoro era un árbol muy frondoso, ¿verdad? O sea, fácil se escondía una persona detrás del follaje del sicómoro. Y además Zaqueo era pequeño, o sea, era difícil que alguien pudiera ver que Zaqueo estaba arriba del árbol. Pero Jesús lo vio más allá de con los ojos naturales. Jesús sabía y él percibía y discernía cuando había un corazón que estaba necesitado y deseoso de él. Y él vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Hoy voy a dormir en tu casa, Zaqueo. Voy a ir a cenar a tu casa, Zaqueo. Y Jesús fue, él solito se invitó. Pero otras veces él iba a visitar casas porque lo invitaban a fiestas, a cenas, o fiestas, o bodas, o cumpleaños, o cualquier tipo de actividad donde iba a celebrar algo. Y por eso Jesús lo criticaban los religiosos, ¿verdad? Y decían: este Jesús es comedor y bebedor porque andaba de fiesta en fiesta Jesús. Pero él no iba a las fiestas porque era comelón y bebedor, sino porque amaba a las personas. Y tenemos que aprender muchos de eso, ¿verdad? A veces a algunos nos cuesta somos un poco antisociales algunos. Y de hecho los salvadoreños somos antisociales casi por naturaleza, la mayoría, ¿verdad? Por eso nos dicen guanacos. Porque el guanaco es un animal bastante antisocial. Y es un poco tímido, ¿verdad? Y somos los salvadoreños. Son pocos los que son más extrovertidos, pero la mayoría somos así, nos cuesta. Pero Jesús iba a las casas para celebrar con la gente. Y se recuerdan aquel momento cuando estaba ahí en una boda y empezó a observar cómo escogían los primeros lugares la gente que llegaban, y así Jesús fue a muchas cenas. Pero también Jesús iba a las casas cuando habían enfermos y le pedían que fuera, ¿verdad? Hay muchas historias. Cuando llegó a la casa de Pedro y la suegra estaba enferma, cuando Jesús estaba en Betania, ¿verdad? Y estaba en casa de Simón el leproso, y así cuando el centurión le dice: tengo mi siervo en mi casa que está enfermo, y era costumbre, la gente le pedía a Jesús ir a su casa para que fuera a orar por los enfermos. Pero quiero que hablar de esto a partir de unos versículos aquí en Santiago capítulo 5, hermano. Si me acompañan, por favor, Santiago capítulo 5. Entonces Jesús iba a visitar a las personas por iniciativa propia, porque lo invitaban a una fiesta o porque alguien estaba enfermo en la casa. Normalmente eran estas las razones por las que él iba a las casas. Pero mire lo que dice Santiago, y Santiago capítulo 5 nos habla precisamente de cuando somos llamados a visitar una casa, como fue el caso de Pedro cuando fue ahí a Jope, que fue porque lo mandaron a llamar, lo mandaron a traer. Y eso habla aquí Santiago en el capítulo 5, en el versículo 14 al versículo 16. Santiago 5, capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Llegaron, hermano? Dice Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, ¿qué debe de hacer? Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué dice Santiago llamen a los ancianos? Bueno, porque, hermano, se refiere a los pastores, ¿verdad? Al liderazgo. Bueno, porque los pastores no somos adivinos, ¿verdad? Para saber cuando alguien se enferma. Los pastores no somos adivinos. Muchas veces nos enfermamos y ni cuenta nos damos.
¿verdad? Porque estamos esperando que a ver cómo el Señor, alguna revelación. A veces Dios pudiera hacer eso, pero normalmente no va a pasar eso. Entonces dice, llamen a los ancianos, ¿verdad? Para que vengan a orar, dice, y ungiéndole con aceite, y que lo unja con aceite en el nombre del Señor. Entonces, versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, dice que llame a los ancianos también, hermanos, porque no era la labor, como ya decíamos antes, en el caso de los apóstoles, que eran los ancianos en la iglesia en Jerusalén, no era la labor normal de los ancianos estar visitando las casas de los hermanos. O sea, no era labor normal de los pastores en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso dice, ya, si hay una necesidad en su casa, si hay una necesidad en la casa de alguien de la iglesia, que llamen, que ellos tomen la iniciativa y que ellos le visiten, pero por la iniciativa de ellos, por la necesidad que hay en esa casa. Eso es lo que está diciendo Santiago, que fue lo que ocurrió con Pedro. Amén, hermano. No me estoy inventando, ¿verdad, hermano? Entonces, ahora, esto fue lo que hicieron los hermanos de Lida. Se dieron cuenta que Pedro, que era un anciano de la iglesia en Jerusalén, era un apóstol, estaba ahí cerca, 16 kilómetros, se dieron cuenta, llegaron las noticias, seguramente por lo que el Señor estaba haciendo ahí a través de Pedro, y entonces ellos vieron una oportunidad de poder recibir la bendición del Señor a través de la vida de Pedro, y entonces pidieron a Pedro que viniera a visitarlo. Entonces, hermano, hay algunos aspectos aquí que creo que son importantes que los consideremos. Entonces, cuando hay enfermos y cuando hay una solicitud, cuando hay una petición, ¿verdad? Y debería de ser esto la práctica normal entre nosotros. Si estamos enfermos y sentimos la necesidad, porque a veces nos enfermamos de una gripe o cosas así que en 2 días quizás ya no la tenemos, pero estamos hablando de cosas graves, ¿verdad? Como por las cosas que hemos estado orando. Entonces deberíamos de tomar la iniciativa, ya sea la persona que se enferma, pero a veces la persona que se enferma no puede, pero puede ser un familiar del que se enferma, o puede ser el líder del que se enferma, o puede ser un hermano de la iglesia que conoce al que se enferma, que él viene y dice, hermanos, quisiera que fuéramos a orar por fulano de tal, por sutano de tal. Y usted cree que si alguien viene a pedir, es como cuando se pide consejería. A veces me dicen a mí, es que ustedes pasan muy ocupados. ¿Sabe lo que yo pienso cuando alguien me dice eso, hermano? Para que quizás así ya no me lo dice usted. Cuando alguien me dice que ustedes pasan muy ocupados, por eso yo no lo quiero molestar. Yo lo que pienso es que es una excusa de la persona para no pedir ayuda. Porque a veces sí, tenemos que ocupar bien el tiempo y ocuparlo al máximo, porque los días son malos y debemos aprovechar el tiempo, ¿no es cierto? Eso dice la palabra, y debemos de tratar de ocuparnos cada día. Bueno, yo en mi caso personal, y hermano Mauricio y cualquier otro de los pastores, de los líderes, van a hacer lo mismo. Muchos trabajan y sirven al Señor, nos sirven a la iglesia, y todos estamos ocupados y debemos de estar ocupados, y debemos de tratar de aprovechar la agenda lo más que podamos durante todo el día y ocupar todas nuestras energías en servir al Señor. Pero usted cree que si alguien viene y dice, hermano, mi matrimonio se está desboronando, necesito urgentemente, aunque sea medianoche, vamos a estar ahí. Si no puede un pastor, va a ir otro, pero vamos a estar ahí. Amén, hermano.
Si dice, necesito, hermano, yo quisiera que fueran a orar por mi hijo, quisiera que fueran a orar por mi abuelita, quisiera que fuéramos a orar por fulano, y tenemos necesidad y tenemos este deseo, que vayan a orar. ¿Usted cree que no vamos a ir a orar, hermano? Claro que vamos a ir a orar, en cualquier momento. Aunque esté a 16 kilómetros usted, y Pedro fue quizás a pie, o quizás le consiguió algún caballo, a saber, pero viajar a 16 kilómetros en aquellos días era un poquito, no era tan fácil tampoco, ¿verdad? Había que esforzarse. Entonces, pero hermano, cuando pasan estas cosas, aquí hay un punto bien importante, hermanos, y es que cuando nos enfermamos o hay una necesidad, es una oportunidad para revisar nuestra comunión. Y es lo que creo que Santiago está haciendo alusión aquí también. Dice, cuando alguien esté enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Ahora, cuando Santiago dice esto, Santiago está dando por sentado algunas cosas. Que esas personas, esos hermanos, esa casa donde hay un enfermo, que esos hermanos tienen como, primero que tienen iglesia. Porque imagínense, un hermano dice, tiene un enfermo, y dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y si no tiene iglesia, ¿cuáles ancianos va a llamar? Ah, los de la iglesia ahí, de vecinos. Está suponiendo de que es un miembro de una iglesia local, que tiene una iglesia, que tiene pastores. Está asumiendo que tiene pastores esa familia, ese lugar. Está asumiendo que tiene comunión con la iglesia, que tiene comunión con los líderes, que tiene comunión con los hermanos. Entonces, hermano, está diciendo también Santiago, debemos revisar nuestra comunión. ¿Por qué? Porque eso dice Pablo cuando celebramos la cena del Señor, dice que muchos, están enfermos en la iglesia. No todas las enfermedades son por pecado, como está diciendo aquí Santiago también, pero dice muchos están enfermos en la iglesia por causa por alguna situación en su comunión con Dios, en su comunión con los hermanos. Dice, si comemos el pan, si celebramos la cena del Señor de una manera indigna, o sea, si no lo hacemos en la comunión adecuada con el Señor y con la iglesia, entonces dice, esa es la razón por la cual algunos están enfermos en la iglesia, porque su comunión no está bien con Dios, no está bien con la iglesia, y esa es la razón por la cual están enfermos, dice Pablo, y es lo que está diciendo Santiago, que debemos de revisar cuando nos enfermamos. Claro, está haciendo alusión a una enfermedad un poco quizás complicada, que debemos de revisar nuestra comunión con el Señor y nuestra comunión con la iglesia. Debemos de acordarnos que somos parte de una congregación. Entonces, cuando dice pida oración, implica todas estas cosas. Implica a quienes debe de pedir oración, implica que tiene una iglesia, implica que tiene pastores, implica que tiene comunión con ellos. Y pedir oración expresa también, hermanos, humildad. Y cuando dice pida oración y se lo pide a la iglesia, al liderazgo, a los hermanos, también implica que tiene esa comunión y esa relación con los hermanos, que se ve parte de una iglesia local, de un cuerpo local. Todo eso implica cuando dice, si alguien está enfermo, que pida oración y que llame a los ancianos. O sea, que hay una confianza, pues cuando dice llame, es porque hay una confianza de llamar y decir, hermano, tengo esta necesidad, pudieran orar por mí, pudieran servirme, pudiera venir alguien o algunos de los pastores y orar por mi hermana, por mi tía, por quien sea. Pero hermano, mire la segunda parte, dice el versículo 15 y versículo 16,
Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Lo que está diciendo es para que tu oración sea eficaz, porque dice el versículo al final del 16, la oración eficaz del justo. Para que sea eficaz tu oración, hermanos, necesitamos estar en armonía con los hermanos. Eso es lo que Santiago está diciendo. Cuando nos enfermamos, dice, revisemos que estamos en armonía con los hermanos. Si alguien ha ofendido a otro, dice, confesad vuestras ofensas. O sea, pónganse en paz, y tiene que ver con lo mismo de la Santa Cena. Y entonces, como dijo Jesús en Mateo 5, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Y cuál es la idea? De que si vengo a adorar, pues si traigo mi ofrenda, mi adoración a Dios, vengo a adorar a Dios, vengo a adorar al Señor, vengo al culto a adorarlo, y traigo mi ofrenda de adoración, mi sacrificio de adoración, y entonces me acuerdo que tengo algo con mi hermano, tengo alguna situación con mi hermano, que puede ser mi esposa, mi hijo, mi cuñado, puede ser el hermano del ministerio donde trabajo, o puede ser el hermano del grupo pequeño donde me reúno. Y entonces dice, ve, ponte a cuentas con él. ¿Y cuál es la idea de hacer eso? Para que tu oración no tenga estorbo, no tenga tropiezo. Es lo mismo que está diciendo Santiago. Cuando nos enfermamos, una de las cosas primeras que debemos de revisar y considerar es cómo está mi comunión con Dios y cómo está mi comunión con los hermanos. Y lo primero que debería de ser alguien, aún antes de pedir oración, es ponerse a cuentas con alguien que haya estado en enemistad, o si hay algo en nuestro corazón que no está bien. Es lo primerito que deberíamos de hacer los cristianos cuando nos enfermamos. Revisar y decir, estoy en paz con mis hermanos, estoy en paz con mi iglesia, estoy en paz con mi liderazgo, con mis pastores, estoy en paz con Dios. Y entonces pedir, si eso, todo eso está así, no va a ser problema para alguien decir, hermano, venga, hermano, le llamo porque necesito que oren por mí, oren por mi hijo, por quien sea, y entonces hay una armonía, hay una comunión, y entonces van a llegar, dicen los pastores, van a orar, y el enfermo, ¿qué le va a pasar? Se va a sanar, dice. Se va a sanar, se va a sanar, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero el justo aquí no es el perfecto, el justo es el que está en paz con los hermanos, el justo es el que está en paz con Dios, el justo es el que vive en la comunión del cuerpo y vive con los hermanos y vive sin ofensas con los hermanos. No, el justo no es el perfecto, pero es alguien que está en comunión y en paz con Dios, y en comunión y en paz con la iglesia, con los líderes, con los hermanos, y que cuando comete una falta o cuando alguien lo ofende, rápido busca ponerse en paz con los hermanos. Yo creo, hermanos, sinceramente que debemos enseñar esto más a los hermanos. Aquí estamos pocos, ¿verdad? Esta noche. Pero debemos enseñarle esto cuando vamos a ver a los enfermos. Lo primerito, ¿estás en paz con tus hermanos? ¿Estás en paz con todas las personas? ¿Estás en paz con Dios? ¿Tienes algún problema con alguien? Ponte a cuentas. Es lo primero que deberíamos de hacerle antes de orar, porque mire, podemos orar por el enfermo, puede ser un hermano que nosotros amamos tanto y con todo nuestro corazón queremos que sane, pero si ese hermano está en problemas con otros hermanos, no está en paz con otro hermano, y por más que gritemos y hasta el techo se puede caer y no se va a sanar, porque la oración eficaz del justo es la que puede mucho, cuando hay paz, cuando hay armonía. Pero imagínense una vida que no tiene iglesia, que no tiene una vida que no tiene iglesia, no tiene pastores que lleguen a orar por él. Puede llamar a algún pastor y va a ir el pastor, pero delante de Dios eso no es eficaz.
Pero cuando alguien es miembro de una congregación y tiene hermanos, es parte de ese cuerpo y tiene pastores y tiene iglesia y vive en paz y en armonía, hermano, la oración va a ser eficaz y va a sanar. Entonces, ¿quién era Pedro? Terminando, ¿quién era Pedro? ¿Quién era la que había muerto? Era una sierva del Señor. Ella no se murió, ni se enfermó, ni se murió porque estaba en enemistad con alguien. No, al contrario, lloraba a la gente que no quería que ella se muriera. ¿Cómo actuaron los hermanos de Tabita? Fueron y trajeron a Pedro. O sea, ven cómo todas esas cosas que hicieron concuerda con lo que dice Santiago. Y fue eficaz la oración de Pedro. Dios escuchó esa oración y Dios respondió. Claro, Dios, sus caminos son más altos que nuestros pensamientos y Él obra a veces como uno no espera, como uno no cree. Pero estos son algunos principios que debemos de practicar cuando visitamos, cuando oramos por los enfermos, cuando nosotros mismos nos enfermamos, cuando nos llegan a visitar y que nosotros debemos ir a visitar también. Debemos ser miembros activos, ¿verdad? De nuestra iglesia, cada uno, hermano. Amén, hermano. Y visitarnos para animarnos, para orar unos con otros, para compartir, para tener comunión. Y por todas estas cosas es importante que tengamos un grupo pequeño, hermano, donde estemos y tener hermanos más cercanos y los hermanos del ministerio con el que servimos también y con los que trabajamos juntos y todas estas cosas para poder avanzar, hermanos, en el propósito del Señor. Vamos a orar, hermanos, esta noche para terminar.